Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero comentarle que este día vamos a tener juntos un tiempo de compartir la palabra del Señor, que voy a explicar enseguida cómo lo haremos, pero hemos tenido algunas sesiones, no tengo claridad en mi mente si llevamos 6 o más, 6 o 8 quizás sesiones, en que hemos revisado algunos milagros del Señor Jesucristo. Porque, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Los milagros muestran, los milagros son una señal de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si uno cree eso, que Jesús murió por nosotros en la cruz, fue sepultado y que el Padre le levantó con poder de entre los muertos y le sentó a su diestra como el Señor y Cristo, si uno cree eso, que Él es el Cristo de Dios, la Escritura dice que luego cuando uno lo confiesa con su boca es salvo. Amigo, hermano, no hay otra forma de salvación. La salvación no se consigue por otro medio que no sea Jesucristo el Señor. No hay otro medio. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice en Juan 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amigo, hermano, no hay otro medio. No es cuestión de religión. No es cuestión de ser bueno. No es cuestión de hacer buenas obras. La salvación, el Padre solo la ha dado y la dará en Cristo, su amado Hijo. El que viene a Cristo tendrá salvación. El que se resiste no tendrá salvación. Por eso que nos importa tanto y hemos invertido tiempo, un hermoso tiempo, en tratar algunos de los milagros, cuidando de mostrar en cada uno de ellos cómo es que operó allí la autoridad del Hijo de Dios, el poder del Hijo de Dios, y cómo la gente lograron, en algunos casos, un grupo de gente lograron ver y algunos proclamaron que efectivamente decían, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Y es hermoso porque cuando lo proclamaban, entonces se iniciaba en ellos este proceso hermoso de salvación. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos respecto de ustedes? Si me permite decirlo con mucho afecto, quienes trabajamos en este programa, no buscamos entretenerles. Lo digo con gran respeto, con mucho cariño. No buscamos entretenerles. No buscamos ningún tipo de lucimiento de ninguno, de nadie. Si así fuera, seguramente cuidaríamos de vestir de modo mucho más elegante, de arrendar un espacio que no fuera tan sencillo como este. No buscamos otra cosa, sino que la palabra del Señor llegue a usted, que por la palabra el Espíritu Santo de Dios trate con su alma, sean, como dice el apóstol Pablo, sean abiertos los ojos del entendimiento y usted pueda reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando lo confiese, allí habrá salvación para su vida. Entonces, hasta aquí hemos trabajado con algunos milagros, buscando eso y nada más que eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Quiero referirme durante algunos minutos a el mayor milagro, el más grande milagro que Jesucristo el Señor hizo durante toda su vida. Ese milagro de amor que, como dice Filipenses en el capítulo 2, a partir del verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y vino a la tierra y se hizo hombre. Y estando en condición de siervo, dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo tanto, y por lo cual, dice Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo, le levantó de entre los muertos y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amigos, hermanos, no hay milagro más grande, no hay milagro más glorioso que lo que pasó con Cristo, el bendito Hijo de Dios. En sesiones anteriores hemos tomado el caso de un varón llamado Lázaro, a quien el Señor resucitó después de 4 días muerto. Imposible que nadie hiciera algo parecido. Y Lázaro, que estuvo 4 días muerto, el Señor lo resucitó y lo levantó. Sí, pero después que el Señor lo resucitó, Lázaro andaba con los mismos amigos en las mismas calles y finalmente pasaron algunos años más, se hizo viejo y finalmente murió. De todas maneras murió. El caso de Jesucristo es absolutamente excepcional. Es absolutamente distinto. Si me permite, primero muere, la Escritura decía y dice, la paga del pecado es muerte. Jesucristo muere sin haber pecado nunca. No muere por sus pecados, muere por nuestros pecados. Jesucristo es sepultado y cuando su cuerpo es depositado en la sepultura, allí lleva sobre él todos nuestros pecados, por decisión de Dios el Padre, según dice Isaías 53, así está escrito. Pero gloriosamente el Padre le levanta al tercer día de entre los muertos, con un cuerpo distinto, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo donde ya se notaba la magnificencia, su poder y su gloria, donde ya se notaba que Él era efectivamente el Hijo de Dios, donde se notaba que Él podía entrar a un lugar cerrado sin pasar por la puerta. Él fue resucitado por el Padre con ese cuerpo así glorificado y la Escritura va a decir que fue sentado a la diestra de Dios y recibió del Padre, como había sido profetizado en el Salmo 110, que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos los enemigos debajo de tus pies. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Jesús sabía que tenía que enfrentar este sacrificio, sabía que tenía que enfrentar la muerte. Pero Él había llamado a 12 hombres con los cuales compartió aproximadamente 3 años y medio. Y ahora que el Señor sabe que el tiempo viene, ahora que el Señor sabe que ha de abandonarlos para volver al Padre, entonces el Señor se aparta. El Señor estuvo permanentemente los más de 3 años de ministerio que Él hizo, estuvo permanentemente rodeado de gente. La Escritura da testimonio que sus discípulos eran cientos. A lo menos están los 12 que nosotros medianamente conocemos. La Escritura habla en Hechos capítulo 1 de un grupo de discípulos de 120. El apóstol da testimonio también de discípulos en un número de 500, a los cuales se le apareció Cristo el Señor. Había mucha gente que había estado, que habían seguido al Señor. Sin embargo, Él lo que hace cuando observa que le quedan horas para ir a la cruz y luego ser resucitado y volver al Padre, lo que hace el Señor es apartarse con sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos más cercanos. Se aparta con ellos. Y los capítulos 13 de Juan capítulo 13, hasta el 17, es un encuentro, permítame usar una palabra que se conoce, es una tertulia del Señor, es una conversación con ellos, es un tiempo de mucha intimidad entre Jesucristo, el Señor, y sus discípulos, sus amados discípulos. Entonces, ¿sabe lo que me voy a atrever a hacer en este día? Es que tomemos los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 y me permita compartir con usted un par de versículos de cada capítulo, de tal manera que usted guarde en su corazón cómo el Señor trató en ese amor, en esa intimidad a sus discípulos y cómo los preparó para los tiempos que venían.
No era lo mismo haber estado 3 años y medio con este hombre, Jesús de Nazaret, un hombre que hacía milagros, un hombre que hablaba precioso, se le puede estar todo el día escuchando y nadie se cansaba. Un hombre que sanaba enfermos, que levantaba a los muertos. Un hombre que cuando la gente tenía hambre, él era capaz de hacer un milagro y alimentar a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces. Con el Señor uno estaba absolutamente cubierto. La Biblia dice que un día avisaron a Simón Pedro que su suegra, la madre de su esposa, estaba enferma. Y bueno, el Señor fue con Pedro, impuso las manos sobre la suegra de Pedro y fue sana. Con el Señor estaba todo cubierto. Pero lo que venía era un tiempo de separación en que Jesucristo tenía que volver al Padre y los discípulos se iban a quedar solos hasta donde ellos se entendían. ¿Saben lo que hace el Señor? Si tiene su Biblia allí, por favor, acompáñeme. En el capítulo 13... el Señor está teniendo la última cena con los discípulos y en mitad de la cena, dice, se paró, se quitó su capa, tomó un lebrillo, le puso agua y él lavó uno a uno los pies de cada uno de los discípulos. Le lavó los pies uno a cada discípulo. Y después que lo hubo hecho y vuelve a la mesa, después de ese acto, usted entiende, es un acto de mucha humillación. En una casa de gente adinerada había esclavos que se encargaban de eso. Nadie más, nadie de la casa podía hacer eso ni debía hacerlo. Habían esclavos encargados de lavar los pies a las visitas. Jesucristo, Él toma el agua, el lebrillo con agua, toma la toalla, Él pone su rodilla en el suelo y Él le lava los pies a cada uno de los discípulos. Y después que le lava los pies, Él le dice, ustedes ni siquiera entienden lo que estoy haciendo. Pero lo más importante es que le dice, miren, yo ejemplo os he dado. ¿Está conmigo allí? Yo ejemplo os he dado, porque en el versículo 15, ¿no? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo, está hablando de ellos y de nosotros. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Está diciendo, aquí hay un modelo de vida que quiero que ustedes practiquen a partir de ahora. Y sigue conversando con ellos. En el capítulo 14, Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, tienen que mantener su fe en mí, tienen que creer en mí. Porque, y aquí se compromete con ellos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas y quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y ante la pregunta de uno de sus discípulos, Señor, pero si no sabemos dónde tú vas, ¿cómo vamos a poder seguirte? ¿Cómo vamos a poder saber el camino? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Amigos, hermanos, no hay otra fórmula. No es nadie va al Padre. No hay un ir al Padre. La única forma de acercarse a Dios es a través y por medio de Jesucristo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él. Y luego les explica que le va a mandar, como Él lo define, el otro Consolador, que no les va a dejar solo, sino que va a venir el Espíritu Santo para estar con sus discípulos. ¿Bien? Sigue la conversación, sigue esta cosa tan cercana, tan íntima. Usted comprenderá, los discípulos estaban con los ojos semi-exorbitados, la boquita un poco abierta, por estas cosas que decía el Señor, que claramente no entendían la mayoría. Sin embargo, en el capítulo 15, el Señor le dice, mire, escuchen, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y soy esa mata de vid. Mi Padre es el labrador. Pero ustedes son los pámpanos, ustedes son estas guías, ¿no? Estas ramas que nacen de la vid verdadera. Quien haya tenido una vid, una parra cerca, se dará cuenta que el tronco no produce fruto.
Los frutos los producen los pámpanos, las higuías. El Señor le dice, jóvenes, varón le dice, yo soy la vid, yo soy la mata. Mi padre es el labrador, el que cuida, que hay que podar la mata, ¿no? Que cuida que la mata dé buenos frutos. Pero ustedes son los pámpanos, ustedes son. O sea, le está diciendo que es responsabilidad de ellos dar frutos, frutos correctos y adecuados. Eso está diciendo. Pero les dice, en el verso número 4, permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano permanece, no puede, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice en el 5, vosotros los pámpanos. El que permanece pegado, unido a mí, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es una máxima para todo discípulo del Señor, para todo hijo de Dios, para todo hermano, para todo cristiano. No se puede vivir separado del Señor, separado de Él, separado de su palabra, separado de la instrucción, de la enseñanza. No se puede. Alguien puede llegar a ser religioso, pero si no está pegado a Cristo, si no está en Cristo, si no está recorriendo el camino que es Cristo y entrando por la puerta que es Cristo, entonces puede llegar a ser un religioso, pero nada garantiza que un religioso tenga vida eterna en el reino de los cielos. El punto es, separados de mí, nada podéis hacer. Sigue el Señor trabajando con ellos, conversando, y en el capítulo 16 Él les revela cómo el Espíritu Santo que va a enviarles tiene funciones tan preciosas y tan altas que la iglesia debe saber, la iglesia debe conocer, la iglesia no debería turbarse, la iglesia no debería andar buscando, lo digo con mucho respeto, no debería andar buscando pequeñas manifestaciones, porque el Señor Jesucristo dice, por favor esté conmigo, capítulo 16, versículo 8, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo, el Espíritu Santo lo hará, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, está definiendo el pecado cuando el Señor dice la paga, la Escritura dice la paga del pecado es muerte. Está definiendo cuál es el pecado que mata a hombres y mujeres. Dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de ese pecado. No habla de pecados en plural, está hablando de pecado. Y dice el pecado es que no crean en mí. Mire la responsabilidad que tiene la iglesia entonces de anunciar al mundo a Jesucristo como Señor, para que finalmente ellos, todos los que puedan, crean en Cristo y haya salvación para ellos. También dice que convencerá al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre. Esa es la justicia de Dios, que el Hijo gobierne con Él en el reino de los cielos. Y de juicio también, pecado, justicia y juicio. De juicio dice, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Y luego, decir que el Espíritu Santo viene con una función para el mundo, dice que también hay una función para la iglesia del Señor. Usted, amigo, hermano, especialmente mis hermanos, deben prestar atención, deben leer con calma, deben examinarlo. Dice en el versículo 12 y 13, el 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, claro. Mientras no esté operando en nosotros el Espíritu del Señor, somos muy niños, muy débiles, muy pequeños. No podemos entender. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos revela cosas. Mira el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay forma de conocer a Cristo el Señor, no hay forma de vivir en Cristo si uno no se deja guiar por el Espíritu Santo del Señor. Finalmente,
el Señor, mientras aún conversa con los discípulos, dice en el capítulo 17, que es el último de este grupo, ¿no? Es el último, partimos en el 13, 14, 15, 16 y 17. Al comenzar el 17, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Aleluya. Hasta ahí nomás era. La hora ha llegado. Significa que está dispuesto Él, está preparado Él para aceptar la comisión del Padre, está dispuesto a enfrentar la cruz, está dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados, está dispuesto a que su cuerpo sea sepultado y quedará esperando a que el Padre le levante con poder de entre los muertos. De hecho, lo que el Señor ora allí, porque dice, levantando los ojos al cielo, dice, la hora ha llegado. Pero mire cómo sigue, glorifica, dale gloria a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que me diste? Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Señor, esa gloria que siempre compartí contigo, estando en ti, esa gloria te ruego que me la devuelvas. Quiero que me permitas volver a ti, Señor. Y allí empieza a orar por los discípulos, empieza a decir, no oro por el mundo, yo oro por los que tú me diste, porque son tuyos y tú me los diste. No pido por el mundo, pido por estos, por los que han creído en mí. Yo les he dado tu palabra y ellos han creído que tú me enviaste. En el verso 17 le va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el verso 26, que es el último del capítulo, le dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y cuando comienza el capítulo 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con su discípulo, y ahí aparece Judas Iscariote con los que le acompañaban, con una turba de gente, con los sacerdotes y con soldados romanos que finalmente tomaron a Jesús, lo apresaron, lo llevaron de un lado a otro en un juicio el más injusto que nunca antes haya visto, pero que era de absoluta necesidad que lo viviera. Como dirá la Escritura, era necesario que muriera el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amigos y hermanos, no hay milagro más grande en el mundo que un hombre que está muerto sea resucitado. No hay milagro posible. La ciencia, los científicos llevan siglos, uno tras otro, estudiando, examinando, haciendo experimentos para ver si pueden prolongar la vida de los hombres. Usted sabe, gente famosa y de mucho recurso económico han pagado, han dejado depósitos establecidos en instituciones con escritos para que sus cuerpos sean idealmente conservados. A ver si cuando descubran la cura para la muerte, bueno, ellos puedan volver a la vida. Yo sé, es una locura, pero eso habla de cómo todo hombre requiere, necesita y busca la posibilidad de tener vida eterna. Quiero decirles, Jesucristo el Señor, Él le dijo allá en Betania a una mujer llamada Marta, Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca va a morir. Nunca va a morir. Puede estar muerto, no importa, va a vivir igual. Allá en el capítulo 6, aquí mismo en el Evangelio de Juan, Él le dijo a la gente, yo soy el pan que descendió del cielo, le dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. O sea, que efectivamente algunos muertos, algunos vamos a morir, es probable que pronto, algunos vamos a morir, pero la Escritura dice que viene un tiempo en que sonará en los cielos una gran trompeta
Y dice que los muertos en Cristo, los que habremos muerto creyendo, los que tenemos fe en Cristo el Señor, los que constantemente declaramos, profesamos que Jesucristo es nuestro Señor, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una promesa preciosa para nosotros, pero no tiene que ver con nuestras capacidades, no tiene que ver con las inversiones que hagamos de recursos monetarios, materiales. No tiene que ver ni siquiera con el comportamiento, tiene que ver con una promesa de Dios para aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que le hemos ofrendado nuestra vida al Señor y que anhelamos estar con Él en el reino de los cielos. Cualquier milagro que el Señor haga en nosotros es muy importante, pero el Señor no pretende que te quedes solo con la idea del milagro. Son miles, hermanos, miles y a lo mejor millones de hombres y mujeres que en algún minuto les llamamos hermanos, fueron cristianos, porque el Señor había hecho un milagro en ellos. Entonces estuvieron varios meses o algunos años compartiendo, visitando la iglesia, cantando, ¿no? Porque estaban contentos, agradecidos por el milagro. El problema es que si a través del milagro no vieron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, si no fueron enseñados o ellos no pudieron tomar la palabra que dice que Jesús murió por ellos para quitar sus pecados, fue sepultado y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahora Jesús es el Cristo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras no haya esa visión en la vida de un hombre y de una mujer, no hay salvación. Y si no hay salvación, el milagro sirvió temporalmente. La vida eterna de toda manera se habrá perdido. El gran milagro es creer en Cristo el Señor, ofrendarle nuestra vida y tomar acuerdo con Él para que pronto Él venga a buscarnos. Y esa palabra es seria porque es su palabra, es su compromiso. Él vendrá a buscarnos. Y la Escritura dice que cuando Él venga, nosotros ascenderemos a su encuentro. Y dice el apóstol Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. La vida eterna existe, la vida eterna te espera, la vida eterna el Señor la preparó también para ti. No la pierdas, no te la pierdas. Dios te ama. Amén.